Soberano Dios, invocamos su santa presencia en este lugar. Señor, usted nos conoce. Queremos que la sangre de Jesús nos cubra, Dios. Tal vez sea doloroso pedir eso, pero es la única manera de ser visto por usted como dignos. Señor, abrácenos. Permita que el poder de su palabra, Señor, como una espada empuñada en su mano, pueda traspasar los corazones en este día. Y pueda haber, Señor, arrepentimiento, pueda haber reconocimiento de que hay que enderezar nuestros pasos. Permítame una vez más, Dios, ser su instrumento. Se lo ruego en el santo nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva como título el tercer decreto. Así que es importante que hoy usted tenga los ojos bien abiertos, porque las cosas que vamos a ver acá son cosas que debemos saber, son cosas que debemos tener presente, porque son cosas que nos involucran en el desenlace de la historia de este mundo. Vamos al libro de Esther, lo que fue la lectura bíblica. El libro de Esther en el capítulo 3. El libro de Esther fue escrito en el siglo 5 antes de Cristo. Es junto con el libro de Ruth los únicos dos libros que aparecen en la Biblia que llevan título de mujer. Ese es el libro de Esther, un libro maravilloso. Y ustedes lo conocen. Normalmente, cuando se usa el libro de Esther, se usa mucho en los retiros y en las programaciones que involucran el ministerio de la mujer. ¿Están allí conmigo? Leemos entonces el libro de Esther, capítulo 3, y vamos a leer del verso 8 al 12. Aquí vamos a ver el primer decreto de estos tres. Dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día tercer del mismo, para que escribieran conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo de ¿quién? Eso fue algo bien intenso. Amán era descendiente de Amalek. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, los amalequitas no le brindaron ningún tipo de atención, sino guerra. De hecho, esa fue una de las primeras guerras que enfrentó aquel pueblo esclavo. Allí tuvo que enfrentarse a los amalequitas. ¿Recuerdan cuando Moisés se le cansaban los brazos? Que venía entonces y se lo levantaban. Y cuando levantaban los brazos de Moisés, ¿qué hacía el pueblo?
el pueblo de Dios vencía, y cuando Moisés se cansaba, el pueblo de Dios menguaba. Entonces dijeron, pues agarré un brazo de un lado, uno del otro, y entonces el pueblo pudo vencer. También ustedes recuerdan en el libro de Samuel, primera de Samuel, que el rey Amalek fue degollado por el profeta Samuel. Ustedes recuerdan ese relato. Así que había una rivalidad, un odio, podemos decir, un sentimiento pasado entre los amalequitas y los judíos. Y Amán era amalequita. Amán odiaba profundamente a los judíos. El rey había decretado, porque le dio un lugar de prestigio a Amán, que todo el mundo debía postrarse cuando Amán pasaba rápido al piso. Pero allí había un judío de nombre Mardoqueo, que él tenía una filosofía, y él decía, este que está aquí solo se inclina ante Dios. Así que Amán no solo era judío, sino que también era alguien atrevido. Y Amán dijo, bueno, la solución es no solo eliminar a Mardoqueo, sino a todos los judíos. De una buena vez me libro de todos mis enemigos. Y ese decreto se dio para exterminar a todos los judíos. Tal vez usted está tranquilo allí, pero si usted hubiese vivido en ese momento, y recuerden que la ley medo-persa no podía ser revocada. La ley, ni el mismo rey, una vez aprobada, podía desaprobar esa ley, debía cumplirse. Y allí imagínense cómo estaba el pueblo de Dios entonces. Estaba en crisis. Pero fíjense que el pueblo había pasado por eso porque había ignorado. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios, Judá fue destruido por Nabucodonosor, fueron como cautivos a Babilonia, pero Dios dijo que iban a estar allí por un tiempo determinado. ¿Cuándo iban a estar allí? Por un tiempo determinado. No obstante, cuando Ciro tomó el control, decretó la libertad para todos los judíos. Ellos podían regresar todos nuevamente a Judá. ¿Sabe solamente cuántos regresaron en ese primer decreto? 50,000. Eso es una minoría. Eran millares y millares que estaban esparcidos en todo el reino, y solo 50,000 regresaron. No obstante, hubo un segundo decreto 20 años después, y este decreto fue por Darío Istaspes. También ese decreto permitía que el pueblo regresara a Judá, Jerusalén. Pero el pueblo no regresó. ¿Saben por qué no regresó? Babilonia era muy próspera. Los negocios progresaban mucho, se hicieron ricos la mayoría. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que después que nosotros hemos comprado casa, nosotros hemos hecho nuestros negocios, vamos a dejar todo botado y vamos a ir a una ciudad que apenas se va a levantar? Pero Dios lo había dicho, queridos. Y cuando Dios dice algo, hazlo mientras puedes, porque cuando Dios dice, cae. También el Señor corrió una milla extra y levantó al profeta Zacarías. En Zacarías 2, 6 al 9, usted va a ver allí que el Señor le dice al pueblo, escapen, huyan de Babilonia, porque va a ser destruida. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Tampoco regresó. Así que durante el reinado de Jerjes el Grande, o mejor conocido como Asuero, es entonces cuando el pueblo de Dios despierta, y cuando despierta se encuentra cara a cara con la muerte. Es importante, querido, ser obediente a los mandatos divinos. Mucha de esta gente pereció que no tenía que perecer. ¿Sabe por qué? Por acomodarse con las riquezas, con los bienes que habían adquirido. Si Dios dijo que era el tiempo de salir,
era el tiempo de salir. Solo digo esto para refrescar un poquito. Importante aquí es saber en el libro de Esther qué causó el decreto. Algo causó el decreto, y usted tiene que entender cuando estudia la palabra de Dios qué fue que causó el decreto. Usted simplemente no puede pasar como un jet por la palabra de Dios. Usted tiene que ver los detalles y tiene que entenderlo para saber qué es lo que Dios quiso decir y qué mensaje hay para ti y para mí aquí. ¿Sabe qué causó el decreto? Sus leyes. Ese fue el argumento que llevó a Amán. Hay un pueblo, oh rey, que sus leyes son diferentes. ¿A cuántos pueblos? A todos los pueblos. ¿Saben por qué? Porque ellos adoraban al Dios de Israel. Y al Dios de Israel se le adora no como los hombres dicen, sino como Él mismo ha establecido. Y la palabra de Dios establece que Dios debe ser adorado solamente Él, y Él no comparte su adoración con absolutamente nadie. Así que fue verdad lo que dijo Amán. Sus leyes son diferentes de todos los pueblos. Ellos adoran a Dios. Adoran con las normas y las instrucciones de Dios. Los medos persas eran idólatras. Tenían dioses hechos de barro y de madera, de yeso. Incluso adoraban hasta los hombres vivos. Y Amán no solo requería una reverencia, él quería adoración. Y Mardoqueo no era ningún rebelde, amigos y hermanos. Mardoqueo era un hombre íntegro, pero su adoración era solamente para el Dios creador de los cielos y de la tierra. Te pregunto a ti, ¿para quién es tu adoración? ¿Es acaso tu adoración para lo que tienes? ¿O realmente, cuando las cosas se pongan feas, tú eres de los que adoran a Dios cuando es primavera en nuestras vidas? ¿Sabe que la primavera es como un renacer de todo? Abundancia, belleza, paz. ¿Usted es un adorador solo en la primavera de la vida? ¿O realmente cuando las cosas se ponen turbias, cuando las cosas se ponen feas, cuando su vida está en amenaza, la de sus hijos y de la que usted ama, usted dirá, yo sigo adorando al Creador de los cielos y la tierra? Si usted tiene sueño, despierte, mi querido, porque acá hoy usted tiene que estar atento. Apenas estamos introduciendo. La palabra de Dios dice cuál es la forma de adorar a Dios. ¿Usted sabía eso? En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, 1 al 17, no vamos a ir allá, y Deuteronomio 5, 1 al 21, el Señor dice cómo el pueblo de Él debía comportarse. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Un texto. El Señor dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, está diciendo, yo soy real, yo hice, yo no solo hablé ni envié, yo fui el que te sacó de la esclavitud. Por tanto, no tendrá otro Dios, porque nadie hace eso. El único que obra milagros, el único que divide mar, el único que hace llover pan del cielo, el único que hace que los cimientos se muevan, soy yo. Por tanto, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen de cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, no las adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso y clemente. Dios no comparte la adoración con nada ni con nadie. Eso usted tiene que tener eso claro. Usted flaquea, usted tiene que aprender a confiar en Dios aunque sus ojos lo engañen. La fe es usted seguir firme aunque sus ojos indiquen que no se debe seguir firme.
Así que Dios establece cómo se debe adorar. Sus leyes son distintas de todos los pueblos. Estas leyes son distintas de todos los pueblos porque estas leyes fueron dadas por el mismo Dios. Toda la Biblia fue inspirada, menos esa parte. Dios se encargó que esa parte no fuera interpretada ni siquiera. Dios mismo se la dio a Moisés y fue escrita por su dedo en tabla de piedra como algo que debía durar perpetuamente. Y se la entregó. No obstante, usted sabe que el instrumento más sagrado que ha visto en esta tierra, ¿cuál es? El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza simboliza el mismo trono de Dios. Y allí dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. Ahora usted me dice, eso fue abolido, pero usted tiene que pensar bien lo que vas a decir. Ningún gobierno sin ley puede subsistir, ni este. Y el más santo, el más grande, el más organizado, ¿no va a tener ley? Mateo 5:17, porque yo no vine a abolir la ley o los profetas, dice Jesús, más vine a cumplir. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Y allí el pueblo de Dios estaba en una situación muy desesperada. ¿Sabe por qué? Cuando las leyes de los hombres, del Estado, de la nación, el cristiano que no la cumple es un rebelde. Usted no es un ejemplo digno a seguir. Si las leyes, hay que seguir las leyes del Estado, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Y Amán no sabía que cuando la ley de los hombres van en contra de la ley de Dios, los verdaderos adoradores no la siguen. Pero no obstante, no solo cuando se quedan uno o dos en pie, el mismo Dios los respalda. ¿No es maravilloso, querido, eso? Mardoqueo se mantuvo firme cuando Amán cruzaba erguido. No tengo temor a morir. Frente a la entrada todo el mundo se inclinaba, mas él estaba erguido. El capítulo Hechos de 5:29 dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Era un decreto de muerte, no podía ser revocado, pero Mardoqueo prefirió seguir como fiel. Permaneció en pie delante de la puerta, no se inclinó, no adoró a Amán, estuvo dispuesto a morir antes que traicionar a su Dios. ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? En el tiempo del fin se necesitan Mardoqueos, hombres que se mantengan firmes ante Dios, que sean fieles, que no doblen sus rodillas más que al Creador de los cielos y la tierra. Y tú debes prepararte para ese momento, porque va a llegar, mi querido. Y si tú no le eres fiel a Dios hoy, no hay garantía que tú lo vas a hacer cuando llegue ese momento. Dios quiere ver a los Mardoqueos del fin cuando llegue nuestro turno. Dios quiere verte, querido, allí. Pero si tú estás inclinado hoy en una pruebita que tú, eso es así ya que hay que hacerle. Un sentimiento que te derrite, que el hermano no me saludó. Hermano, eso es debajo del pie que está. A estas alturas de juego, esas cosas pequeñas no deben ser las que dobleguen tu fidelidad a Dios. Si tú te agarras a Dios, todo se va a remover y tú también, pero tú no vas a caer. Y tú tienes que entender eso, querido. Dios quiere ver a Mardoqueo. ¿Hay alguno aquí hoy? Es un decreto que fue de muerte, pero Mardoqueo fue fiel hasta el fin. Vamos a ver, es el primer decreto.
Vamos a ver el segundo. Vamos al libro de Daniel. Un libro fascinante, me encanta el libro de Daniel. El libro de Daniel, vamos a ver el segundo decreto. No lo estoy diciendo en orden cronológico. Ustedes saben que este acontecimiento de Daniel ocurrió primero que el de Esther. Pero no lo estoy diciendo en orden cronológico. Lo estoy diciendo porque de esta manera es que debió salir. Y así nos vamos. Este decreto fue un decreto maravilloso también. Usted ve que se va identificando, se va poniendo más agudo la cosa. Por eso es que usé este tipo de cronología en el orden de que se van poniendo más agrio la prueba. Capítulo 3 de Daniel. Vamos a leer desde el verso 1 al 18. Capítulo 3, busque su Biblia y vamos a leer, queridos. ¿Están conmigo? Empezamos la lectura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ¿cómo? Ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, ¿qué hicieron? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Usted cree que era juego allí? Se repitió 2 veces lo que iba a pasar el que no lo hiciera. Cuando el pregonero salía, yo estoy seguro que la gente dejó de lo que estaba haciendo. Si había una conversación, es la vida que está en juego. Cuando la vida se está en juego, no es tiempo para texto. No es tiempo para dormir, no es tiempo para hablar, es tiempo de estar pendiente. Así que cuando se decretó, en aquel momento estaba pasando algo interesante. Estaban todas las personas que ocupaban puesto importante en la dedicación de esa estatua. Usted sabe que Babilonia era famosa no solamente por sus bellezas, sus jardines colgantes y demás, sino que Babilonia era parecida a esta nación. Había libertad religiosa. ¿Usted sabe eso? ¿No lo sabía? Pues sépalo. Allí cada quien podía adorar a su Dios. Cada quien podía tener su creencia. Así que era muy parecida a esta nación. Pero en ese día se iba a consolidar ¿cuántas religiones? Una religión. Y era la adoración a Marduk. Por lo tanto, si tú no adorabas, entonces tú ibas a quemarte, te ibas a asar. Y el horno estaba visible.
Así que cuando sonaron los instrumentos, todo el mundo se fue al piso. Y usted dice, yo no sé qué yo hubiera hecho si mis rodillas me iban a permitir estar en pies. Tal vez usted estuviera acostado, no hincado, ¿verdad? Pero qué bueno que usted no estuvo allí. Qué bueno que no estuvo allí. Sigue el relato, el verso 7. Nos quedamos en el 7, ¿right? No, en el 8. Cuando todo el mundo se arrodilló. Por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tu rey ha dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Él conocía la respuesta. Los adoradores del Creador de los cielos y la tierra no se inclinan, no adoran imágenes, solo adoran al Dios vivo. Y en este momento, estos muchachos eran fieles. ¿Por qué Nabucodonosor tiene que molestarse a decir que lo traigan? No pudo decir: ah, sí, es así la cosa, échenlo al horno como ejemplo. Pero se ve que estos muchachos no eran hombres cualquiera. Nabucodonosor lo llama y le da una segunda oportunidad. Vamos a ver la segunda oportunidad. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante de él. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Óigame, a veces yo me imagino allí de lejos. Imagínense lo que estaba pasando allí. Nabucodonosor, Dios le había dado un sueño de todo el futuro, hasta el fin. Y en ese sueño se veía una gran estatua. La cabeza era de oro, representaba a Babilonia. No obstante, Nabucodonosor no se conformó. Esa misma estatua grande la mandó a hacer en oro puro, simbolizando de esta manera que el reino de Nabucodonosor, de Babilonia, era más fuerte que todos los reinos. Iba a permanecer, iba a destruir a todos los reinos hasta el fin. Por esa razón, mandó a construir esta estatua de oro. Imagínense el oro que se invirtió ahí. Babilonia era rico. Un dedo de esa estatua resolvería su problema. Así que, cuando se dio ese decreto, allí habían 3 hombres que adoraban al Dios santo y único. Y me encanta la respuesta. Allí fueron unos chismosos. Siempre hay gente chismosa
Qué bueno que en el cielo no va a haber gente chismosa. El chisme es como una lepra, es como un cáncer, es como un ácido que cuando cae en su piel llega hasta los huesos y destruye, querido. Nada destruye más que un chisme. Qué bueno que aquí no hay, ¿verdad? Mejor córtese la lengua, querido. No le haga fácil el trabajo al enemigo de llevar chisme. Cuando llegue un chisme, usted córtelo de raíz. Rumores, chisme, eso no debe estar en las bocas de los santos. Así que allí llevaron un chisme, porque recuerden que estos muchachos eran extranjeros y todo el mundo quería ese puesto. Allí había babilonios que no se consideraron para ese puesto, pero estos muchachos lo hacían bien. Y usted como trabajador, usted tiene que trabajar y hacer un trabajo de eficiencia, porque usted no solo representa su mano de obra, usted representa al Dios único. Y usted no puede ser un trabajador mediocre que haga la cosa mal. No, yo voy a hacer esto así, me voy. Usted tiene que trabajar bien. Usted tiene que ser clase A, querido. Usted no puede ser un estudiante mediocre, jóvenes tampoco. Usted tiene que proponerse que usted será bueno o bueno, no hay más opción. Y si usted tiene que estudiar el doble, hágalo, pero usted no puede ser estudiante mediocre, jamás. Sigo la lista, vamos a dejarlo ahí. En fin, queridos, aquí estaban estos muchachos en una situación muy difícil, pero miren la respuesta que ellos le dieron. Me encanta la respuesta que le dieron al rey Nabucodonosor. Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me imagino que le dicen, cállese la boca. ¿Usted cree que fue así? Pero con ética, eso fue lo que dijeron. Pero la ética, recuerde, usted puede manejar las palabras y dejarle el mensaje bien claro y acentuado sin usar palabras ofensivas. Siempre grave eso, ¿ok? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y también de tus manos. Él nos librará, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. No vamos a adorar esa estatua, ni tampoco vamos a deshonrar a nuestro Dios. Él puede. Y si no lo hace, pues tampoco adoramos. Hay horno, vámonos, pero no le vamos a ser infiel a Dios. Qué valor, ¿eh? Esa fe no se cultiva los sábados nada más. Esa fe se cultiva lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 24/7. Conexión divina, fortaleza. Y estos muchachos eran fieles a Dios en su diario vivir. Cuando llegó el momento de la prueba, no había en ellos duda. Prefirieron ser echados al horno antes que desobedecer a su Dios. Así que fueron removidos para allá. La palabra de Dios en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, no se puede hacer una imagen de Dios, no se puede hacer una estatua de Dios. Dios no se representa con la obra de la mano humana. Dios es más que eso, es inimaginable, inalcanzable. Dios es todopoderoso, grandioso. Por lo tanto, ellos prefirieron que sus vidas terminaran antes de serle infiel a su Dios. Y fueron echados al horno de fuego. Pero ya se había dado mensaje en el cielo de que ese Marduk, que era muy grande, que había vencido a todos, porque ahí había muchos dioses. Ahí había muchos representantes de diferentes reinos, de diferentes creencias. Hasta habían judíos allí, posiblemente, que se habían inclinado. Y ese Marduk venció muchos dioses. Dios estaba dispuesto, querido, miren.
Si habían 20, 30 o 40 judíos que quedaran en pie, estar con los 20 en el horno de fuego. Dios quiere estar contigo siempre, pero Dios no está con la gente infieles, querido. Dios está con los fieles. Y quiero decirte que el horno de fuego espera por ti y por mí. Si tú y yo no nos vemos en el horno de fuego, tenemos problemas. Porque en el tiempo del fin, el que no entre al horno está perdido, querido. Prepárate, porque tu decreto viene. Y tú tienes que estar preparado, querido. Debemos saludarnos en el horno de fuego, porque allí está aquel que nunca ha perdido. Allí está Emmanuel. Allí está el príncipe de paz. Allí está Jesús. Allí está Miguel en las llamas, esperando por cada uno de nosotros. Dios se debe adorar. Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dios hay que adorarlo a la luz de la palabra. No se debe adorar a Dios con lo que dicen los hombres. Se debe adorar a Dios como Él ha establecido, en espíritu y en verdad. Así que aquel rey, cuando los muchachos entraron, estaba esperando el humito, tal vez, ¿verdad? Pero no hubo humo más que de las ataduras. Y en vez de 3, ¿cuánto habían? Habían 4. Y el cuarto, dijo Nabucodonosor, era semejante a hijo de los dioses. Gloria a Jehová. Nabucodonosor entonces dio otro decreto. Y el decreto de Nabucodonosor, mira cómo ahora él bendice, verso 28. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a adorar al Creador de los cielos y la tierra, aunque esto te lleve a muerte? Piénsalo. ¿Estás tú dispuesto a seguir siendo fiel a Dios cuando tus hijos no tengan comida y te griten hambre? ¿Estás tú dispuesto, querido? Si tú no estás dispuesto, dile a Dios que te prepare. Porque ahora es nuestro turno, ahora viene el tercer decreto. Hemos visto 2 decretos terribles, pero Dios ha salido victorioso, ¿sí o no? Dios ha vencido en los 2. Y aquellos que se han mantenido firmes, Dios le ha engrandecido, lo ha puesto en alto. A Mardoqueo lo puso al lado del rey. Y a estos 3 jóvenes fueron enaltecidos más que antes. Y en el tercer decreto Dios le va a dar la grandeza más grande que se ha dado. Vamos al tercero. Vamos al libro de Apocalipsis, el libro que relata los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Y en ese contexto nos encontramos tú y yo. Así que nuestro turno, querido. Era lindo leer los decretos anteriores. Lejos, historia bella, vencieron. Vamos a ver ahora qué es lo que nos toca.
El tercer y último decreto nuevamente reflejará quiénes son los verdaderos adoradores. Si usted se fija, estos dos decretos tenían algo en común. Identificaban ante todos quién eran los verdaderos adoradores. No lo que lo hablaban, sino lo que lo demostraron con sus vidas puestas en peligro. Es nuestro turno. ¿Le gusta? ¿Le guste o no, querido? Llegó el turno. Apocalipsis 13, 11 al 17. Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 11 al 17. Leemos la revelación que Dios dio a su siervo Juan en la isla de Patmos para provecho de nosotros lo que vivimos en el tiempo del fin. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nos llegó el turno, querido. Esta profecía, tal vez no dé tiempo para desarmar, pero ya es algo, los jóvenes estamos estudiando eso. Usted sabe que la bestia, una bestia significa un gobierno, un reino. Eso está claro, ¿sí o no? Daniel 7, ¿ok? Está claro. Si aquí está hablando de bestia, no está hablando de animales, está hablando de reinos, ¿verdad? Hay un reino allí, una entidad. También Apocalipsis 17 aparece una mujer. Una mujer también es una institución religiosa. Y hablo un poquito allí, pero no me daría el tiempo para desarmar cada detalle por el tiempo. Pero vamos a ir a algunos detalles importantes. El tercer decreto, al igual que los dos que hemos visto, está empapado bajo un ambiente de pena de muerte. Este tercer decreto incluye a los últimos moradores, aquella generación, tal vez podemos decir, que va a esperar al Señor con vida. Pero antes, así como Mardoqueo tuvo una prueba difícil, como los 3 jóvenes hebreos tuvieron una prueba difícil, la generación del tiempo del fin también tendrá una última prueba que pondrá de manifiesto ante todos si realmente ellos adoran al Creador de los cielos y la tierra, o simplemente han pretendido adorar al Creador. ¿Estás tú listo, querido, para eso? El que no adore la imagen en el tiempo del fin será perseguido, encarcelado y muerto. Y eso incluye a grandes, ricos, pobres y toda lengua y todo. Ahí no se salva nadie. Eso te incluye a ti. Como en tiempo de Daniel, va a haber una imagen de idolatría. Y usted dice, yo no me voy a inclinar ante ninguna imagen. ¿No se inclinaría usted? ¿Cuántos se inclinarían? ¿Cuántos no se inclinarían? Hay algunos que no saben que a aquel momento no va a poder hacer eso. ¿Te inclinas o no te inclinas? No hay una tercera de no, voy a pensarlo. Allí hay que estar decidido.
El que obedezca a Dios con este decreto, que voy a explicar un poquito, va a recibir el rechazo de todos. Pero como Dios estuvo con Mardoqueo, como Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, Dios va a estar con su pueblo. Dios siempre ha estado con su pueblo, y su pueblo son los que son fieles y lo adoran en espíritu y en verdad. El pueblo de Dios está entre todos los creyentes de la tierra, y Dios lo va a reunir porque esa prueba lo va a identificar. Esa prueba lo va a poner de manifiesto. La gente va a estudiar la palabra, va a encontrar la verdad bíblica y va a ser fiel. Y en todas áreas se va a permanecer en pie un remanso del pueblo de Dios. Y todos esos remansos compondrán el pueblo de Dios. Y tú, querido, y tú que me escuchas, con la ayuda de Dios, debes proponerte ser uno de esos. Es la prueba final para el pueblo de Dios. ¿Cuándo se formará esta imagen que dice aquí? Esta imagen se va a formar cuando, ustedes saben que como Babilonia, este país es un país como que tiene libertad religiosa, tal y como había en Babilonia. Para que se pudo formar esta imagen de la bestia, se violó la libertad religiosa en Babilonia. ¿Usted sabía eso? Porque si usted pone un decreto que imponga, entonces usted está violando la libertad religiosa. Y por eso hubo imagen en los tiempos de Babilonia. Lo mismo va a suceder en nuestros tiempos. Para que haya imagen, nuevamente debe haber una violación de la libertad religiosa. El poder religioso debe dominar al poder civil o político. ¿Ustedes creen que este decreto, Nabucodonosor se levantó un día con la idea? Él tenía sacerdotes, la religión oficial era Marduk, y ellos fueron y convencieron al rey, y el rey entonces le pareció buena idea. En este decreto, en el último decreto, cuando esto suceda y haya un casamiento entre lo que es la religión y el gobierno, entonces se forma la imagen idolátrica, podemos decir. ¿Cuándo quedará formada? Cuando se apruebe la ley nacional que vaya en contra de la ley de Dios. Cuando la adoración al sol sea una ley de Estado. Entonces tú decides a quién tú vas a adorar. Si tú vas a adorar a Dios, o si tú vas a adorar entonces la imagen una vez más. ¿A quién tú vas a adorar? El día que se dedicó para adorar al falso Dios es el domingo. Usted va a decir, los adventistas con ese domingo. Quiero decirte que en la Biblia, en el único lugar tal vez que identifica de forma marcada, o en el único me atrevo a decir, quién es el Dios correcto, es en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hará obra alguna en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Jehová en 6 días? Hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. Y por esa razón es que tú debes respetar el día en que Jehová hizo los cielos y la tierra. Esconde el 4º mandamiento. ¿Quién es el Dios correcto? Es el que hizo los cielos y la tierra. Y el domingo se ha puesto que se fue transferido. Jehová no cambia, querido, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Dios no muda su carácter. Dios no tiene necesidad de modificar su ley porque su ley es eterna.
¿Cómo se debe adorar a Dios? ¿En espíritu y en qué? Se debe adorar a la luz de su santa palabra. Dios es espíritu. El día que Dios consagró y santificó fue el cuarto mandamiento. Lo dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Jehová dijo que es santo. Él lo bendijo y lo santificó y te mandó a ti, adorador de Él, a tú no pisotear su día santo. Y dice, háblate con Dios. Fue Dios quien lo dijo. Y si Dios lo dice, este que está aquí lo cree y lo acepta. Si los hombres lo dicen, no acepto nada, pero si Dios lo dice, yo lo acepto. Y todo el que pretenda adorar a Dios, como dice la palabra de Dios, debe adorarlo como Él dijo. Dios no cambia su ley. Dios no muda su carácter. Ezequiel 20:13. Y les di también, y les di mi sábado para que sea una señal, o marca, la palabra original que está allí es marca, para que sea una marca entre mí y mi pueblo. ¿No es maravilloso? Ezequiel también 20:20. El Señor dice, santificad mi sábado y sea por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová. Así que la marca divina está en el sábado, no en el domingo, queridos. La imagen idolátrica del fin es el domingo como ley de adoración. Como en la antigüedad se decretará una ley que requiera adoración y devoción a esa imagen. Y estamos en la víspera de que eso se apruebe. Yo no sé si usted sabía eso. Nos aproximamos a la prueba final del fin, mis amados hermanos. Es hora de levantarnos, es hora de serle fiel a Dios. Es hora de volvernos de todo corazón. ¿Cuándo? Ni siquiera hoy, hay que hacerlo ahora. Nuevamente, de un lado estarán los adoradores del Creador de los cielos y la tierra, y estarán los falsos adoradores. Allí va a haber un desafío como hubo con Elías. De un lado estaba Elías solo. Eso da vergüenza, queridos. Y de otro lado estaban más de 800 y más todo el pueblo con Baal, pero quien venció allí fue Dios, porque Dios siempre vence. Dios no pierde. Y nos aproximamos a la prueba final. ¿Cuándo será esto? Yo quiero... usted sabe que para que haya, rapidito, una religión oficial, debe haber, y mundial, debe haber un gobierno mundial. Claro. Babilonia era el gobierno mundial en aquel momento, y Babilonia pretendía implementar una religión mundial, única y oficial, pero Dios no lo permitió. Dios tenía gente ahí. ¿Qué hubiera pasado si Dios no tuviera nadie? No me gustaría imaginar eso, pero Marduk se hubiera salido con las suyas. Dios tiene mucho en el tiempo del fin. Parece que no me entendieron, pero yo creo que sí, que Él tiene mucho. Yo quiero leerle algo acá. La ley, esto es importante. Despierte, dese una palmadita en la cara, agua, pero atienda esto, querido. La ley que va a construir, por así decirlo, la imagen idolátrica del tiempo del fin, usted tiene que ser astuto. El enemigo se compara a una serpiente, porque la serpiente se mueve y sus presas nunca se dan cuenta que hay una serpiente cerca. Y cuando hay una serpiente entrando ya para el vientre de la serpiente. Jesús dijo: he aquí yo os envío como oveja entre lobos, mas sé prudente como palomas, o manso como paloma, y astutos como serpiente. No se me duermen los laureles, querido. Abra sus ojos.
El decreto que va a darle vida a la imagen de la bestia no es otra cosa que la encíclica ambiental o papal. Y aquí yo tengo fragmento de esto que voy a citar ahora. ¿Usted cree que usted se va a levantar un día? Se aprobó, pero el enemigo es astuto. Si usted no sigue los acontecimientos, se va a dormir en los laureles. Cito de la encíclica. Como afirmaba Benedicto VI, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear la economía afectada por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, oiga como pone aquí, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Qué es lo que urge? Voy a leerle otra sección de la encíclica, que póngale atención. Está en el punto 237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Oigan, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que repose tu buey y tu asno y puedas respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, o sea, domingo, derrama su luz sobre toda la semana y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y los pobres. ¿Usted entendió algo? Se lo voy a explicar en arroz y habichuelas, porque usa un lenguaje que tal vez no se entiende. Lo que está diciendo allí, que así como en el cuarto mandamiento se requería abstención de trabajo, tú y todo el que está en tu casa, lo mismo con el domingo. Ahora bien, esto en el 2016, no sé si usted está consciente, 2015 me parece fue, el 15, el Papa fue, y algo que no había pasado nunca en el Congreso de los Estados Unidos, dio todo allí. O sea, Estados Unidos tiene conocimiento de esto ya. Hay algunos estados como Washington que están pidiendo que la ley para el medio ambiente se apruebe. Y es esto está centralizado en el medio ambiente. Yo quiero un video que tengo por allí que veamos. Rapidito, por favor, John. Para que vean algo importante. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral. El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios.
todos necesitamos, para poder trabajar humanamente, descansar. Es por eso que el día común de descanso tiene una gran importancia, ¿no? Un descanso rotativo, digamos, ¿no? Entonces nosotros queremos y alentamos a una renovada vivencia de este día de encuentro, de descanso en el domingo, el encuentro en familia. Es bueno que la sociedad organice un momento de recreo. Se definió ayer, te diría casi el 98% ya estaba consensuado, o sea que el 2% restante de esa parte fue la que se definió. Hoy se estaría cerrando la totalidad de la reglamentación y mañana, si Dios quiere, se estaría firmando el decreto reglamentario que nos lleve a la aplicación de la ley con su posterior publicación para el domingo 6 de octubre, sería el primer domingo, ¿no?, el cual se deberían cerrar todos los comercios. El proyecto para el cierre de los locales comerciales los días domingo ha contado con la aprobación por unanimidad de 2 comisiones hasta el momento, la de Trabajo primero y la de Comercio e Industria después. Confiamos en que tendrá un tratamiento rápido en las comisiones que quedan y podrá eso transformarse en ley, porque queremos recuperar el descanso dominical. También creemos que es necesario estar en familia, creemos que es necesaria la recreación, el diálogo, la lectura, la reflexión, y nos parece que tener un domingo en el cual la mayoría de la gente tenga ese tiempo para poder también compartirlo con amigos y con parientes, nos parece importante recuperar. Que si habría una ley que pudiera hacer que se cerraran los domingos, todo el mundo estaría de acuerdo. Así. El presidente polaco Andrzej Duda ha firmado la ley que restringe el comercio en los domingos a partir del año 2020. La ley fue apoyada por los sindicatos y por el gobernante Partido de la Ley y la Justicia, que lo aprobó gracias a su mayoría en el Parlamento y el Senado. Tras que el partido busca ayudar a los ciudadanos a pasar más tiempo con sus familias. Las compras dominicales ahora están restringidas en Polonia durante el primer y último domingo del mes hasta fin de año. El próximo año solo se permitirá el último domingo del mes hasta que entre en vigor una prohibición casi total en 2020. En una declaración emitida en noviembre, la Conferencia Episcopal de Polonia lamentó que el proyecto de ley no haya ido lo suficientemente lejos, ya que según los obispos, todos deberían estar libres de trabajar los domingos. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece... Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity queridos. A lo mejor usted no está siguiendo los acontecimientos, pero estamos avanzados, muy avanzados. Yo no soy alarmista en el sentido de que le tiro a ninguna religión. Yo no creo eso. Yo creo que en todas las religiones Dios tiene un remanso. Pero violar la libertad religiosa, usted como adorador del que hizo los cielos y la tierra, cuando algo va en contra, usted decide a quién usted va a seguir. Si usted sigue a alguien o a algo que va en contra de la ley de Dios, aunque vaya con la Biblia, Dios no tiene parte. Dios no tiene parte. Es importante que usted sepa eso. Cuando se apruebe esta ley que está... ¿Saben cuál es la única religión que se acepta en la unión, ¿cómo se llama?, de las naciones? Las Naciones Unidas, que habla cuál es la religión oficial. La religión católica, ninguna otra. Habla libremente en las Naciones Unidas. El argumento que tiene la iglesia no niega que el cuarto mandamiento es el día de Dios. Yo no sé si usted sabía eso. Ellos dicen que en el 325, en el concilio de Nicea, la iglesia decidió
cambiar ese día por el domingo. Ahora, yo pienso, en mi ignorancia, que ningún hombre en la tierra tiene derecho a cambiar la ley, porque en Mateo 5:17 Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir. Y si Jesús no la cambió, no hay nadie digno de tocar lo que es la santa ley de Dios. Nadie puede. Yo quiero decirte, mi querido, ese decreto está casi madurado. En cualquier momento puede entrar en vigor. Yo te pregunto ahora, ¿cuándo es que te va a preparar? ¿Tus rodillas van a resistir? Tiene que prepararte, serle fiel a Dios hoy. No te engañes. Practica la fidelidad a Dios. Y yo estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de completamente todo. Es necesario serle fiel a Dios hoy. Pronto se acerca el decreto que va a separar a los adoradores de Dios y los adoradores de Baal. ¿De cuál lado tú vas a estar? Eso lo decides tú. Pero si tú no te encuentras preparado, la misma situación te va a mover y tú vas a tomar decisiones. Yo quiero decirte que Dios quiere que tú estés del lado de los adoradores. Usted dice: no, si se aprueba el decreto, consagración, iglesia, oración, ayuno, es tarde. ¿O usted creen que los muchachos se prepararon allí, que los sorprendieron? Una estatua, no sabíamos, y ahora. ¿Usted cree que cuando llegue el momento de la prueba es que usted se va a preparar? No. Usted tiene que estar preparado para cuando llegue el momento de la prueba. Cuando llegue ese momento es tarde para prepararte, querido. Ya, si tú no estabas hasta ahí, no lo va a estar. Cuando se divide el pueblo de Dios realmente, entonces Dios va a proteger nada más a su pueblo. Y el pueblo de Dios van a ser aquellos que se van a estar firmes en pies. Así que es hora de despertar. No juegues con tu vida, querido. No juegues con tu vida. No te duermas en los laureles. El tercer decreto nos incluye a nosotros. ¿Tú quieres tener la marca divina o quieres tener la marca de la bestia? Tú decides. Pero haz una buena decisión. Dios te ha mostrado lo que es bueno. Es hora de obedecer. Es hora de dejar a Egipto. Usted sabe que Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de su pueblo. El pueblo de Dios quedó tendido en el desierto. Egipto no salió de ellos. Y usted tiene que empezar a obedecer a Dios, querido. ¿Tiene que hacerlo cuándo? Hoy. Yo quiero decir algo antes de cerrar. Usted se fija que en el video hablaba de los sindicatos. Yo quiero leerle esta cita. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerá sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Mensaje Selecto, tomo 2, página 162. Eso se dijo más de 100 años. Que los sindicatos, usted sabe que las uniones laborales son sindicatos, son las que dominan, es la fuerza laboral. Si usted no es miembro de ellos, usted no puede trabajar. Y los sindicatos están apoyando esto, y ya se dijo hace más de 100 años. Hace más de 100 años. También dice en Eventos de los Últimos Días, página 111, los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Tú que me escuchas, yo quiero decirte algo. En Apocalipsis, ustedes saben el mensaje de los 3 ángeles. Allí nos habla de un mensaje para predicarlo a los moradores de ¿quiénes?
a toda tribu, lengua, nación y ¿quién más? Y todo pueblo, ¿verdad? Pero ustedes saben que ese mensaje incluye a todos los habitantes. También dice, aquí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Porque el 9:10 dice que el don, el testimonio de Jesús es el don de profecía o espíritu de profecía. Yo quiero decirte algo, tú que escuchas. Deuteronomio 18:22 dice si un profeta es falso o si un profeta es verdadero. Y tú tienes que investigar. En la internet se dicen muchas cosas. Elena de White, tú que me escuchas, te reto a leer cualquier libro de ella. El deseado de todas las gentes. Y si tú encuentras que va en contra algo de la Biblia, no crea en ella. Pero si no, pídele a Dios que te ayude a creer. ¿Sabe por qué? Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin revelarlo ante a sus siervos, los profetas. Dios no hará nada. Y Dios ha hablado porque Dios quiere un pueblo preparado. Se dicen muchas cosas, pero hoy levántate tú, investiga y concientízate si verdaderamente esta mujer es profeta o esta mujer es falso profeta. Pero no te dejes llevar de los medios, investígalo por ti mismo. Nos aproximamos a un tiempo donde se necesita espiritualidad real, queridos. Dios está deteniendo los vientos del desastre. Hay 4 ángeles que sostienen los vientos. Y Dios no lo ha soltado por ti. ¿Tú sabías eso? Dios no ha soltado esos vientos porque Dios te ama. Dios te está dando oportunidad para que te prepares, para que vengas a Él. Y si hoy tú estás inclinado ante las pruebas, tal vez, si tú no le has sido fiel a Dios, bendito sea Dios porque todavía la imagen no está erguida. Significa que todavía tiene tiempo. Pero yo quiero decirte que se te hace tarde, amigo y hermano. Tú tienes que prepararte para el encuentro con tu Dios y tienes que hacerlo hoy. Porque si Dios te ha dado un día más de vida es porque su misericordia es mucha para contigo y conmigo. Y tú debes rendirte ante Él. Y tú debes empezar a adorarle en espíritu y en verdad. Tú debes servirle a Él y solo a Él como Él ha establecido. Hay indoctos que tuercen la palabra de Dios para su perdición. Pero tú levántate. Levántate en el nombre del Señor y di, mi casa y yo le vamos a servir solo a Jehová. Si esto me lleve a la muerte, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Es hora de perdonar, queridos. Es hora de reconciliarnos. Es hora, esposo, que tú empieces a tratar a esa esposa como lo que ella es, una princesa que Dios te dio. Esposa, es hora de que tú trates a ese príncipe que Dios te dio como él se merece. Esos muchachos hay que ponerle atención. Hay que levantarse porque Dios va a demandar de ti a los hijos. Nos acercamos al tiempo donde la adoración va a marcar quién adora al único Dios o quién adora la imagen idolátrica. Y en ese contexto estamos tú y yo. Ahora te pregunto, ¿tú crees que como estás viviendo, lo que estás haciendo delante de Dios, realmente podrías permanecer en pie delante de una prueba tan dura y difícil? Si no lo está haciendo, es hora de hacerlo. Hoy.
Así que yo quiero llamar a todos aquellos que han estado inclinados. Lo que no están listos es que yo quiero aquí. Que dice: Señor, yo no estoy listo para una prueba semejante, pero en tu nombre quiero estarlo. Aquí estoy. Trabaja en mí. Toca mi corazón, transforma mi vida. Prepárame, Señor, y aquellas rodillas que solo se doblen ante ti. Si hay alguien así, venga acá, querido, y nosotros vamos a tener una oración especial. Dios te ha dicho lo que es bueno. El tercer decreto, querido, nos incluye a todos. No sé cómo, en qué momento nos tocará a nosotros. Puede ser este mes, puede ser el año que viene. Eso no es tan importante. Lo importante es que cuando llegue nuestro turno estemos firmes ante Dios. Señor, te servimos solo a ti. Y aunque no haya comida en la nevera, aunque no haya trabajo, si mis hijos tienen hambre, es tu responsabilidad proveer, porque solo en ti creemos. Y creemos que solo tú puedes, Señor, ayudarnos. ¿Estás tú dispuesto, querido, a que cuando llegue ese momento, mira a tus hijos, mira a tu alrededor y decir: mira a tu esposo, mira a tu esposa, realmente yo quedaré en pie? Realmente, o yo estoy tan abrazado como el pueblo de Dios en Babilonia de las cosas, que no veo, el salir de aquí, no veo vida fuera de Estados Unidos. No veo vida sin mis cosas. Yo quiero decirte, querido, que con ese decreto tú ni siquiera vas a poder comprar ni vender. Ese día no se compra, no se vende. Ese día quieres robarle la solemnidad, la santidad que Dios puso en el cuarto mandamiento, y quieren ponerlo en el primer día de la semana. Yo espero en Dios. Dios está viéndonos a todos ahora. Que tú empieces a hacer esos arreglos hoy, porque el tiempo está muy adelantado. Vamos a orar. Soberano Dios, Rey del universo, creador de los cielos y la tierra, solo a ti adoramos, Señor. Solo en ti creemos como Dios. Los hombres pueden tratar de modificar su ley, pero su ley sabemos que es eterna. Ningún hombre tiene poder de modificarla. Ningún hombre tiene poder de cambiarla. Ningún hombre puede interponerse, Señor, ante su santa ley y ante usted. Muchos hombres a través de la historia se han levantado y han tomado la posición de Dios. Pero hoy leemos la historia y todos yacen en el polvo de la tierra. Mas usted permanece por los siglos de los siglos sin fin. Señor, aquí estamos. Profesamos adorarte en espíritu y en verdad. Padre mío, hay familias aquí afectadas, esposos, jóvenes, que hay pruebas pequeñas que lo han vencido, Dios. Pero permita hoy, Padre, que ellos tomen esa responsabilidad de levantarse y decir desde hoy: mi corazón pertenece a Dios y solo ante Él me voy a inclinar. Permita que esta iglesia, Dios, cuando llegue aquel día, todo lo que estamos acá, como Sadrach, Mesach y Abednego, como Mardoqueo, quedemos en pie. Te lo ruego, Dios bueno, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia. Hay unos volantes.